Amados hermanos, amadas hermanas, son bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy tengo una enseñanza sublime, exquisita, que anhelo ardientemente que usted reciba en el dulce nombre de Jesús. Padre, gracias por este honor y este privilegio que tú me concedes de compartir tu preciosa palabra con tus hijos. Esta palabra es para edificación, para exhortación, para motivación, para edificación en el dulce nombre de Jesús. De modo que anhelo ardientemente que tu presencia toque a tus hijos allá en la distancia, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas, la vida de Jesús sobre la tierra estuvo marcada por milagros, enseñanzas y un amor incomparable. Sin embargo, hay un aspecto de su caminar que a menudo pasa desapercibido, pero que fue la clave de todo lo que él hizo. ¿Cuál fue esa clave? Su vida de oración. Cada paso que dio, cada decisión que tomó, cada palabra que salió de su boca, estuvo respaldada por una profunda intimidad con el Padre a través de la oración. Pensemos en esto. Si el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, sintió la necesidad de orar constantemente, ¿cuánto más nosotros, frágiles, limitados y dependientes de la gracia, debemos sumergirnos en la oración? Los evangelios nos muestran que Jesús no oraba de manera esporádica ni superficial, sino con disciplina, con fervor, con lágrimas y con fe. En las madrugadas, en los montes, en soledad, en la angustia del Getsemaní, y en los momentos de gloria de la transfiguración, Jesús siempre estuvo conectado con el Padre. Esta enseñanza nos lleva a contemplar esas escenas de oración del Cristo de la gloria. Desde los ojos de los diferentes evangelistas, veremos cómo cada uno resalta detalles que nos revelan la profundidad de su vida devocional. Y cómo ese mismo ejemplo nos desafía a nosotros, los cristianos de hoy, a vivir de rodillas delante de Dios. Porque un cristiano que no ora es un cristiano derrotado. Pero un cristiano que aprende a vivir como Jesús vivió en la oración es un cristiano que camina en victoria, que camina en autoridad y en poder espiritual. Este no es un simple estudio. No es una sencilla enseñanza, es un llamado urgente a despertar a la oración, a entender que sin ella no hay fuego, no hay dirección y obviamente no hay victoria. La vida de Jesús nos está gritando hoy: si quieres vivir como yo viví, ora como yo oré. Amados hermanos, amadas hermanas, el título de esta enseñanza es El secreto de la oración de Jesús, revelación de los evangelios que transformará tu vida. Jesús, nuestro Señor y Salvador, transformó el mundo con milagros y poder. La fuente de todo fue su vida de oración. Si Jesús, nuestro Señor y Salvador, necesitó oración, ¿cuánto más nosotros? El poder de la oración en la vida de Jesús y su ejemplo para usted y para mí es una de las características más impactantes de la vida terrenal de Jesús. Fue, obviamente, su vida de oración. Aunque él era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios,
perfecto, lleno del Espíritu Santo, constantemente se apartaba a orar. La Biblia registra repetidas veces cómo Jesús buscaba la presencia del Padre en oración. Y los 4 evangelios nos dan diferentes perspectivas de esos momentos. Al estudiar la frecuencia y la manera en que Jesús oraba, vamos a encontrar no solo un ejemplo, sino también un mandato implícito para nuestra vida cristiana. Vea conmigo, si es tan amable. La frase clave la encontramos en: si quieres vivir como Jesús vivió, ora como Jesús oró. Jesús oraba de madrugada. Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana y siendo aún, dice la Biblia, dice el Evangelio según San Marcos, y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 4, versículo 42 lo confirma. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Mateo capítulo 14, versículo 23, nos muestra la misma disciplina. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Qué revelación encontramos en esta porción de esta enseñanza? Que encontramos una revelación preciosa y poderosa. Vea conmigo. Jesús buscaba la soledad para conectarse con el Padre. Siendo Dios mismo, dependía de la oración como modelo de intimidad y fuerza espiritual. Esto nos muestra que si el Cristo de la gloria necesitaba orar temprano y en soledad, ¿cuánto más nosotros necesitamos apartarnos del ruido diario para fortalecer nuestro espíritu? Número 2. Jesús oraba antes de decisiones importantes. Confirmado por la palabra que encontramos en Lucas capítulo 6 en el versículo 12 al versículo 13. En aquellos días, vea conmigo, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Vea también lo que nos dice Mateo capítulo 10 en el versículo 1 al 2 y Marcos capítulo 13 en el versículo 13 al 15, que nos narran el mismo evento, pero no mencionan la oración previa. Sin embargo, Lucas, el apóstol, revela la profundidad. Jesús pasó toda la noche en oración antes de elegir a los apóstoles. Vea la revelación, amado hermano. Vea esta revelación tan poderosa. Jesús nos enseña que ninguna decisión espiritual se debe tomar sin antes buscar al Padre en oración. La oración abre la mente y el corazón a la voluntad de Dios y nos libra de actuar por emoción o impulsos humanos. ¡Wow! Precioso. En tercera instancia, Jesús oraba en momentos de gloria y en momentos de dolor. Lucas capítulo 9, versículo 28 al 29. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. En Mateo capítulo 17 y Marcos capítulo 9 relatan la transfiguración, pero solo Lucas menciona que ocurrió mientras Jesús estaba orando. En Mateo 26,
en el versículo 36 al 39 y Marcos capítulo 14 muestran a Jesús en Getsemaní orando con agonía, mientras que Lucas capítulo 22 del versículo 41 al 44 agrega que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vea la revelación de esta porción bíblica si es tan amable. Poderosa revelación, amados hermanos. En los momentos de gloria, Jesús oraba. En los momentos de angustia, también oraba. La oración no depende de la emoción del momento, sino de la comunión constante con Dios. En cuarta instancia, amados hermanos, vea conmigo si es tan amable. Jesús oraba por otros. Intercesión. Lucas capítulo 22, en el versículo 31, nos señala: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. En Juan, en el capítulo 17, en la oración sacerdotal, es el clímax de su intercesión. Oraba por sus discípulos y por los que habrían de creer en él, es decir, por nosotros, para usted y por mí en el día de hoy. Vea esta tremenda revelación, amados hermanos. Preciosa revelación. La oración de Jesús no era solo personal, sino intercesora. Él levantaba a otros en oración y hoy sigue intercediendo por nosotros ante el Padre. Lo señala con toda claridad en Hebreos capítulo 7, en el versículo 25. La oración de intercesión es el lenguaje del amor. Número 5. La enseñanza de Jesús sobre la frecuencia de orar. Lo vemos en Lucas capítulo 18, en el versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mateo capítulo 26, en el versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Vea la revelación preciosa que tenemos aquí en esta porción bíblica. Jesús no solo oraba, sino que enseñaba que la oración debía ser constante y perseverante. La vida de oración del creyente no debe limitarse a momentos de necesidad, sino a un estilo de vida continuo en la presencia de Dios. El secreto de la victoria está en la constancia en oración. Un cristiano sin oración es un cristiano derrotado. ¿Qué aplicación encontramos para usted y para mí, amados hermanos? Vea conmigo si es tan amable. Aplicación para nosotros en el día de hoy. Si el mismo Jesús, el Hijo de Dios, lleno de poder y sin pecado, dedicaba tiempo constante, consistente a la oración, ¿cuánto más nosotros, débiles y necesitados, debemos hacerlo? La oración fortalece nuestra fe. Judas 1:20. La oración nos prepara para las pruebas. Efesios capítulo 6, versículo 18. La oración abre los cielos para recibir dirección divina. Santiago capítulo 1, en el versículo 5. La disciplina de Jesús en la oración nos reta a vivir una vida de intimidad con el Padre, a no depender de nuestras fuerzas y a reconocer que el poder para vivir victoriosamente fluye de la comunión diaria con el Padre de la gloria. Para concluir, amados hermanos, la Biblia revela que Jesús oraba constantemente en diferentes circunstancias y con diferentes propósitos: en soledad, antes de decisiones, en gloria, en agonía y en intercesión. Cada evangelista aporta un detalle que enriquece nuestro entendimiento
y juntos pintan un cuadro de un Salvador que vivía conectado al Padre en todo momento. El mensaje es claro. Si Jesús oraba, nosotros, usted y yo, debemos de orar mucho más. Su ejemplo nos motiva a no conformarnos con oraciones ocasionales, sino sumergirnos en una vida de oración constante, perseverante e íntima. Padre de la gloria, gracias por este honor y este privilegio que tú me has concedido de traerle este mensaje a tus hijos. La oración es de vital importancia en nuestra vida espiritual. Al igual que ha sido para mí, yo considero que esta enseñanza ha sido de bendición para usted. Por lo tanto, denle like, suscríbase si no se ha suscrito, denle a la campanita para que reciba una notificación de YouTube cuando subamos el próximo video a esta plataforma. En adición, le pido encarecidamente, amados hermanos, que colabore con nuestro canal, provocando que este mensaje llegue a personas que usted ama, para que esas personas que usted ama reciban la revelación de la importancia de la oración, que es de bendición para ellos en la medida que todos y ellos se envuelvan en la oración. Amados hermanos, amadas hermanas, la gracia del Hijo, el Cristo de la gloria, el amor del Padre de misericordias y la comunión íntima con el Paracleto está con usted y con todos los que usted ama en el dulce nombre de Jesús. Bendecidos.